tengo una pregunta y la voy a leer completa. Dice la persona, no dice su nombre: mi relación con Dios ha empeorado cada vez más. He llegado al punto en que no me interesa vivir para Él. Cuando estoy en los estudios realmente no estoy ahí, pero estoy harto de ver cómo mi vida se cae a pedazos. Quiero volver y lo he intentado, pero cada vez que le digo a Dios que quiero tomarlo en serio y le pido ayuda, siempre vuelvo a lo mismo. Y la verdad sí he llegado a pensar de que ya no tengo remedio. No hay peor sensación para mí que ver cómo mi vida ya no es lo que era y no poder detener la catástrofe. ¿Por qué si yo me aparté no puedo volver? Ok, lo primero que quiero comentarte es cuando un creyente, cuando una persona se convierte, vuelve a nacer, acepta a Jesucristo, está perdonado de todos sus pecados. El pecado ya no puede, o sea, él ya no va a ir a juicio por todo lo que ha hecho mal. Pero el pecado sigue teniendo los mismos efectos que puede tener en cualquier persona que no es creyente. Es decir, si yo me emborracho, aunque sea el mejor de los pastores, pues voy a hacer tonterías como la persona que en su incredulidad puede emborracharse. La única diferencia es que yo tengo una relación con Dios y esto va a causar un efecto brutal en mi testimonio, mientras que en la persona que es incrédula es lo normal para su vida. Al poner este ejemplo, quiero nada más confirmar que una cosa es estar perdonado de los pecados y otra es pensar que como creyente puedo pecar a discreción. Desde luego, la persona que vuelve a nacer no se vuelve perfecta, pero sí va desarrollando una relación con Dios que se convierte en fuente de gozo, de paz, de amor, de fe y puedo decir en términos generales de victoria. Pero la Biblia nos habla y Dios recoge el testimonio de creyentes que pensaron que podían pecar, que podían hacer ciertas cosas en su relación con Dios y no tener consecuencias. Y la Biblia confirma que no es así. La persona que ha vuelto a nacer puede sufrir las mismas consecuencias, incluso yo podría decir que peores, porque cuando yo me emborrachaba sufría las consecuencias de una cruda. Como creyente ni se me ocurre, no he vuelto a tocar el alcohol, pero si lo hiciera, yo creo que me vuelvo loco. Tendría efectos que de ninguna manera se pueden comparar con aquel tiempo de incredulidad. Al poner este ejemplo, quiero solamente confirmar que en el caso del creyente, el pecado incluso tiene efectos mucho más severos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una comunión con Dios, tiene una conciencia que no tiene la persona que no ha invitado a Cristo a vivir a su corazón. Así que cuando David pecó, que es el ejemplo que Dios recoge en el Salmo 51, nosotros vemos cómo son dos salmos que hablan sobre el mismo tema, el 32 y el 51. El 32, que trata el mismo tema, dice dos verdades. En los primeros, ¿quieres leer el 32, 1 y 2, por favor, Efra? Salmo 32. Dice: Fíjate bien cómo está hablando la persona que pecó. En la primera parte de este salmo, perdón, en el primer versículo, no en la primera parte, habla de que no hay nada más maravilloso en la vida que ser una persona perdonada y a la que Dios no acusa de pecado o que su pecado está cubierto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ok, David escribe que no hay dicha más grande en la vida que ser una persona completamente perdonada y a quien Dios nunca más va a volver a culpar de lo que ha hecho mal. Pero en los siguientes versículos, haz de cuenta,
me refiero a la persona que me está escribiendo, haz de cuenta que describe lo que tú acabas de compartir en tu pregunta. Lee ahora sí el versículo 3 del Salmo 32. Mientras callé, ¿A qué se refiere mientras callé? ¿Callé qué? Se refiere a que hubo un momento en su relación con Dios, que su relación con Dios se deterioró y vamos a decir, se interrumpió, en este caso, por espacio de más de un año. Esto es lo que sabemos, que David interrumpió su relación con Dios por un espacio muy amplio. Y entonces escribe cómo fue ese año en el que él no quiso acercarse a Dios para hacer una confesión profunda sobre lo que había hecho mal. Entonces, aquí Dios nos va a ir guiando en cuanto, primero, ¿qué le pasa al creyente que descuida, que afecta su relación con Dios? Cuando el creyente peca, lo primero que es afectado, lo primero que pierde, es la comunión íntima con Dios. ¿Puedo pecar? Sí, y cuando peco tengo un recurso que Dios me ha provisto, que es la confesión inmediata, a la cual Dios ofrece una solución inmediata. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no decidimos confesar, cerramos nuestra boca, no hacemos un reconocimiento de lo que estamos haciendo mal y menos acudimos a pedir victoria, entonces las consecuencias van a afectarnos de manera concreta. Mientras callé, mientras no confesé, mientras no dejé trabajar a Dios, hubo una consecuencia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo ¿se el volvió día. qué? Perdón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ok, empieza a hablar de que la persona vuelve a tener angustia, vuelve a sufrir, vuelve a vivir como un incrédulo, pero ahora con la realidad de que un día tenía paz, gozo y victoria. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El siguiente versículo dice algo muy importante. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esto significa que Dios ya no permitió que David viviera como vivía antes. Antes él vivía, antes de convertirse, aunque se convirtió muy joven, sin que tuviera que dar cuentas a Dios de su vida. Pero en este caso es un creyente bendecido, prosperado de manera extraordinaria, y tanto que ahora es el rey de Israel. Ese rey de Israel está en una profunda depresión. Este rey de Israel ve la mano de Dios, pero no a favor de él, sino de una forma en que él ya no disfruta la vida, ya no tiene interés. Casi estoy leyendo tus palabras. Dice, ¿por qué si yo me aparté no puedo volver? A esto se refiere. Dice, ya no puedo detener la catástrofe. Como que Dios no permite que la persona pueda continuar sin que la persona le dé la oportunidad a Dios de restaurar su vida, ¿no? E incluso en el siguiente versículo dice que todo el esplendor de su vida, lee el versículo que sigue. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquella planta extraordinaria que cada día lucía más, perdió todo su esplendor y me convertí en una planta marchita. Así que sencillamente dice el siguiente versículo lo que tenemos que hacer. El creyente, cuando peca, en ocasiones tarda en darle a Dios la oportunidad de arreglar las cosas. En segundo lugar, descuidamos las cosas que mantenían la buena relación con Dios. En tercer lugar, al descuidar la palabra y descuidar la oración y descuidar la obediencia, es inevitable que la estructura natural tome el control de mi vida. O sea, no hay más que de dos. O reina Cristo guiando nuestros pasos, o vuelve por sus fueros
la estructura natural. Y nuestro viejo hombre, él no ha cambiado en lo más mínimo. Yo lo dejé hace ya muchos años, pero si yo me pusiera, le diera oportunidad de volver, mi gran sorpresa sería descubrir que sigue siendo aquella persona frustrada, vacía, corrompida, que yo abandoné el día en que me convertí. Así que es muy sencillo, si pecamos y descuidamos los medios de gracia, primero la confesión inmediata, acudir inmediatamente a Dios, volver a leer su palabra, y entonces Dios nos restaura. Pero si lo descuidamos por tiempo, entonces no debe sorprendernos que no tengamos la misma agilidad espiritual que esperábamos. O sea, no es algo que a veces, sobre todo los creyentes que esperan para que Dios trabaje en sus vidas. Y hay un detalle: cuando digo que el viejo hombre regresa, regresa y hace propuestas equivocadas. Así que cuando un creyente permite un pecado, por lo general permite más de uno, y permite cosas que entristecen y apagan su relación con Dios. Así que en este momento David describe su vida profundamente afectada, la mano de Dios que no le permite seguir adelante sin que él corrija, y comparte con todos los creyentes del futuro que si queremos perder el esplendor de esta correcta relación con Dios, solo tenemos que pecar y descuidar los medios de gracia que Dios nos ha otorgado. Yo paso al Salmo 51, que es el Salmo. Bueno, seguimos adelante, lee, porque ahí con esto vamos a terminar la respuesta, porque tomaría mucho tiempo, sería parte de una sola charla. Pero leemos el versículo que dice qué es lo que tenemos que hacer. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, me acerco a Dios y le digo la verdad. No justifico mis acciones equivocadas. No sigo sencillamente repitiendo mi conducta equivocada o justificándome o usando argumentos que no tienen valor alguno. Confesión es reconocer. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Que no podemos, nunca pudimos. Y el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que porque ya soy un creyente, yo puedo manejar el control del pecado a mi antojo. No se puede. Si eres creyente, Dios te va a dar la victoria y la va a mantener. Pero si tú dejas entrar lo que está mal, el pecado va a tomar el control de ti y de mí, de cualquier persona. No importa si es creyente o no. Solo que tiene diferentes efectos. En el que no conoce a Dios, tiene los mismos efectos: la ceguera, la insensibilidad, todo lo que puedas imaginarte. Pero en el creyente ya Dios está en el corazón y no nos permite seguir adelante. Lo que describes muestra que eres un creyente que está sufriendo por la pérdida de la correcta relación con Dios y que es tiempo de dar un paso hacia adelante. ¿Cuál es este paso? Sincerarte con Dios. Dejar de justificar lo que hiciste o el por qué no estás leyendo o lo que sea, y empezar otra vez como cuando te convertiste. Señor, pediste perdón por todos tus pecados y comenzó una vida nueva. Ahora no tienes que pedir perdón por todo lo que has pecado, pero sí pedirle a Dios que te perdone de lo que has hecho. Juan Manuel, ¿no está todo perdonado? Lo dijo David en el primer versículo del Salmo. Bienaventurado el varón bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está confirmado. Pero en aquello que yo permito, tengo que apropiar el perdón y entonces ahí pedirle a Dios: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dice el versículo que sigue, ya no lo leas. Mi pecado te declaré, ya no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que en el momento que nosotros confesamos, Dios restaura, y entonces los siguientes versículos son versículos de aliento. Dice que nos acerquemos a Dios en el tiempo, o sea, mientras puede ser hallado, que no perdamos la oportunidad. ¿Por qué? Porque nos podemos endurecer, ¿no? Y la promesa de que no seremos
vamos a decir, traspasados por el pecado, tenemos la promesa de que dice ciertamente en la inundación de muchas aguas, hablando de las dificultades, no dejarás que éstas lleguen a mí, o al creyente. Y Dios promete, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta noche Dios te está haciendo entender, no pierdas más tiempo. Dile a Dios que establezca la victoria y aunque no sientas nada, ponte a leer la Biblia. Me dirás, no tengo ningún deseo de hacerlo. Ponte a leer la Biblia. Necesitas este alimento. Se ha endurecido el corazón. La palabra de Dios va a empezar a caer como cuando cae el agua sobre una tierra seca, no inmediatamente empieza a permear. Pero una vez que empieza a empapar el terreno, entonces la tierra se humedece y vuelve a dar fruto. Lo mismo pasará. Ponte a leer, ponte a memorizar. En el momento que venga la tentación, busca a Dios y pídele victoria. Y cuando te des cuenta, habrás dejado esta etapa de tu vida para reanudar tu relación con Cristo y pídele a Dios que te vuelva o te devuelva, como dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme la confianza en tu palabra y Dios empieza a restaurar al creyente. Ok.